Well, good morning, everybody. Good morning. As you head back to your seat, here's what I want to ask you to do real quick if you're still standing. If you have space next to you and you can squeeze in a little bit, you want to create a little bit of extra room. We have some people, ushers have alerted us that are still looking for some spaces to sit. Maybe there's a few of them that are all trying to sit together. So if you have space in between you, don't worry. You can get closer to the person next to you, whether you realize it or not. That's your family. Right? If you're following Jesus, you can expect to spend eternity with them, so you might as well get to know them now. And so they're not going to bite, at least we don't think, but that's at least the hope. So welcome to church. If you're new and you're hanging out for the first time, I want to say a special hello to you. So glad that you're with us. My name is Jack. I get to be one of the pastors here, and we're thrilled that you're spending time here today. No matter how you got here, no matter what brought you to City Line Church, whether it was a friend inviting you or whether it was something other, we just know that you're here for a reason. God has you here in this time, in this space, and we believe that he wants to speak directly to your heart. Before I dive into the things that we want to try to unpack today, I just want to just mention two quick things. Number one, as you've heard already today is Baptism Sunday. And we're really excited about Baptism Sunday. We're thrilled to celebrate Baptism Sunday. And what's going to happen is in a few moments, as I teach, when I'm teaching, there's going to be a slide that pops up on the screen that's going to tell those that are getting baptized to head outside and start getting ready for baptism, which means that we're getting close to the end of the talk and we're going to start landing the plane and then celebrate via baptism. And so I just want to give you that heads up in advance. One, if you are getting baptized, but two, if you're not, in case while I'm talking, people just get up and they just walk out. Chances are it's not because of something that I said. Maybe though, you know what I'm saying? But we'll just see how that goes. But at the very least, they're getting ready to take that next step in baptism, and so we want them to be alerted. The second thing that I want to say is on behalf of the pastors here at City Line Church, we just want to say just a very heartfelt thank you to each and every person. We recognize that you guys celebrated last month of October being Pastors Appreciation Month. And just the way you guys poured out love on us, generosity towards us, through notes that you guys wrote to us, just through fist bumps on the patio, an encouraging word here and there. We can't explain how much that means to us to hear those things from time to time. Not that you have to do it all the time, but we do thank you that when you do see the need to give some appreciation, we just want you to know it's not missed on us and it's meaningful. So thank you so much for celebrating that and telling us your thoughts. We really appreciate it. Appreciate it. Yeah. All right. Well, we're going to jump in because last week we started just a lighthearted, simple series that is all about the unseen spiritual battle, right? But for real, though, we did start a series that we're calling The Unseen Battle, which was all about recognizing and confronting the everyday spiritual battle that exists in our life. In other words, for following Jesus in our cultural moment, it can often feel like a constant war of the soul. That if we've chosen to follow Jesus, every day can feel like a battle just as simply to stay faithful to following Jesus. There's this tension that exists that seems Que existía, que era constante y no solamente que estaba afuera o alguien que estaba afuera o en nuestras redes sociales. Y es honesto ahora, es una realidad de nuestra mente que está cumpliendo en nuestro corazón, en la atención o por lo menos en cada uno de los días. Y no somos los primeros en lidiar con eso. Nosotros comprendemos que los primeros seguidores de Jesús desarrollaron los idiomas para poder describir esa tensión y entender lo que no todo el tiempo podemos ver, pero por siglos, esos que eran aprendices de Cristo, tenían esas luchas, específicamente de tres enemigos. Enemigo del mundo, de la carne y del mundo. Lo que se entiende cada vez más en iglesias más carismáticas y en culturas, probablemente lo escucharon y lo describieron como luchas espirituales. Mientras siento que probablemente no es el mejor idioma para describirlo, definitivamente tenemos que darnos cuenta que sí, existe una guerra y hay mucho carga con eso, y con ese término y entendimiento. over the next few weeks unpack these themes along with trying to understand a healthy response. Because it's so important for us to recognize that every single Es como seguidor de iglesia, cada iglesia que activamente esté buscando seguir a Jesús, uno se encontrará involucrado en esta lucha. is it or not. In fact, New Testament scholar Clinton Arnold, he says it this way. He says spiritual warfare is an integral part to the entire Christian. A toda la experiencia cristiana, que un cristiano puede llegar a evitar una lucha espiritual es como imaginarse que un jardinero puede imaginarse luchar con las hierbas.
La realidad es que existe y si uno está consciente y cómo responde uno, qué pasos toma, cuál es todo el propósito de esta serie, que es buscar equiparnos a un mejor entendimiento de qué es con lo que estamos luchando, qué es la lucha y qué significa ser real. Pero también quiero ser claro que mientras nosotros estamos creando, buscando esta conciencia, lo que queremos evitar es esto, una obsesión, estar conscientes pero no obsesionados, no preocupados ni abrumados, ni preocupados ni nerviosos de que, bueno, siempre el enemigo está afuera para buscarme. No, se nos ha dado un poder y la autoridad por Jesús y sabemos que mientras las batallas van presentándose, las victorias ya fueron realizadas. Estamos aprendiendo cómo pararnos en esa victoria, a luchar de forma apropiada. Ocupamos un entendimiento más balanceado, conciencia y evitar estar consciente, pero esto es lo que no queremos ser extraños. Why you Han ido a la iglesia it gets weird, and you're just like, I totally get it. And y por buenas razones, pero esto es lo que queremos hacer. Queremos un entendimiento claro, entender cómo nosotros de hecho luchamos. Si entienden, la semana pasada estábamos con esta lucha que describe qué es lo que tenemos. Hablábamos de poder ser un verdadero enemigo y comenzamos con el demonio, de quién es, qué hace, cuál es su forma presencial, sus luchas, sus seguidores tomaron al demonio de forma seria y así lo hizo Jesús. Para comenzar, trabajaremos en Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, que se encuentra en el Nuevo Testamento, si son nuevo a la Escritura, vayan al costado derecho de su iglesia, vayan por el Evangelio y encontrarán Efesios, que es escrito por el apóstol Pablo, y quiero sugerir que Efesios probablemente afuera, y así como en los Romanos, es probablemente uno de una de las cartas más influenciables que él escribió Pablo a la iglesia. Pablo le escribía en darle forma a esos que seguían a Jesús, darle claridad y qué significa seguir a Jesús. La forma en cómo lo hizo es que describió quién somos nosotros y describió qué ha hecho para con nosotros. Y nos da pasos tangibles de cómo nosotros podemos vivir eso. Una carta maravillosa y nos dice esto en Efesios 2, comenzando en el versículo 1, llevándolo al versículo 5. Como ustedes que fueron muertos en sus pecados, por ustedes elegían vivir siguiendo las formas de este mundo y el reino del mundo, el espíritu que ahora estaba trabajando y esos que eran desobedientes. Todos nosotros también vivíamos en un tiempo gratificando el agradecimiento de nuestra carne y siguiendo los deseos y pensamientos. Como el resto de nosotros por naturaleza, estábamos presentes, pero por su amor, Dios, que era rico en misericordia, nos hizo vivo con Cristo, incluso cuando nosotros estábamos muertos en nuestra transgresión, y era por gracia, ustedes son salvos. Y hay mucho por desempolvar en esto y me encantaría poder venir y desglosar cada detalle de lo que sucede, pero esto es lo que me gustaría ver, lo que hace Pablo en simplemente 5 versículos. Pablo nos da una imagen, le da el idioma a esta lucha que estamos hablando. Notemos cómo lo hace. Describe e identifica a estos enemigos del alma. Nos dice, aquí está el mundo. Cuando estaban muertos en su pecado y seguían las formas del mundo. Nos dice, reconozcan que sí hay una forma y se nos ha dado la forma en nuestra vida cada uno de estos días y hay que estar conscientes de cuáles estos caminos vamos llevando. Está la carne. Nos dice que en cierto tiempo cuando uno estaba profundo en su transgresión, la forma en lo que sucede es que estaban gratificando su carne. Uno tiene la carne y nos dice, bueno, el demonio, que al que se refiere como el reino, otro término descriptivo para este enemigo espiritual. understanding of this Esta spiritual lucha que está presente y es aquí donde viene su marco en entender la lucha para el alma. Hay una forma en la cual nosotros podemos describir la tensión, pero aprender también a dar un siguiente paso y luchar a esta lucha que existe entre el bien y el mal. Pablo no terminaba ahí, continuaba en esa carta explicando exactamente con claridad de qué significa toda esta batalla para no perder visión de con quién estamos peleando. Y comienza en el versículo 6 este pasaje que nosotros estaremos abordando la siguiente semana. Pablo nos dice en el versículo 10, donde finalmente sean fuertes en el Señor y en su poder, pongan la armadura del Señor para poder
estar en la lucha de los esquemas del demonio. Estar consciente que no podemos hacerlo por nosotros mismos ni tampoco por nuestra propia fortaleza. O por una fortaleza que es más grande para luchar contra esto que muchas veces no podemos articular o saber. Pero absolutamente sí existe. Nos dice seamos fuertes en el Señor y en su poder y no en tu poder. Nos dice que hay una armadura de Dios que es accesible para uno y hablaremos de eso. Pero esto es lo que quiero que hagan. Sean conscientes. Sean conscientes de los esquemas del demonio. ¿Cuáles son los esquemas? Hay que ser claro, hay que estar consciente. En el versículo 12 nos dice, porque nuestra lucha no es contra la carne, pero en contra de los reinos, las autoridades y esos poderes de este mundo oscuro y en contra de las fuerzas espirituales. Nos dice que esto es más grande que uno y está por encima, mucho más de lo que uno puede imaginarse, pero Pablo también está claro de que a pesar de esta lucha que tenemos y en la que podemos reconocer por lo menos hay algo, no es una lucha acerca de la izquierda o la derecha, no es una lucha en contra de otro país, tampoco es una lucha en contra de algún gobierno o idea o todas esas cosas que uno ve en el internet. Nos dice, quiero que seamos conscientes de que todas esas cosas solo son síntomas de la causa raíz de la cual nosotros estamos presentes. Esos tres enemigos del alma, esta lucha que hay en nuestros tiempos y últimamente en la sociedad. ¿A qué nos referimos? ¿A qué se refiere? La semana pasada lo describimos como la estrategia global, estar consciente de cómo los enemigos espirituales funcionan por medio de ideas decepcionantes que juegan en nuestro desorden, que han sido o aceptado por una sociedad mucho más sencilla. Pensemos cómo funciona la cultura que queremos, la oficina y el ambiente que no tiene, ideas o mentiras que están para poder presentar esas ideas normalizadas o aceptadas de nuestra sociedad. Y antes que nada, nuestras luchas con el enemigo para poder tomar el control de nuestros pensamientos, de nuestra mente, esas mentiras que nosotros creemos que están presentes, que sean cautivas y reemplazarlas con la verdad del Señor. ¿Y quién es Dios y lo que quiere hacer en nuestra vida? Cómo motivamos y cómo reconocemos esa lucha. Y luego nosotros podemos vivir en la verdad. Porque quiero darle un paso hoy y hacerle las preguntas a usted. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Lo han pensado? ¿Por qué ustedes hacen lo que hacen? Y muchos, su respuesta interna es porque así lo siento, dirán muchos. Porque así lo siento. O porque quiero. Entonces déjenme hacer una pregunta más profunda de una forma más similar. ¿Quién o quiénes están en control de su vida? ¿Quién o quiénes están en control de su vida? ¿Por qué hacen lo que hacen? Muchos en el oeste, por lo menos en nuestra sociedad moderna, dirán, bueno, yo estoy en control, porque nos gusta estar en control. El control es algo que nosotros creemos que si nosotros podemos mantener ese control, entonces existe un cierto poder que viene con él. Algo que yo puedo realizar, que nadie puede dañarme, nadie puede hacerme nada, porque yo soy el que está en control, mientras nos damos cuenta que el control era una ilusión. Nunca, de hecho, estamos en control. Algo puede cambiar, ser diferente en cualquier momento y por ende muchas veces hay algo que uno no puede hacer al respecto, incluso en sus mejores esfuerzos. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Por ende, ser honesto con ustedes, lucharé y confesaré cosas con ustedes. Por ende, quiero hacerles mención que siempre, nunca solo, pero por lo menos siempre con mi esposa, yo veo un programa en televisión que llevamos 9 temporadas que se llama El amor es ciego. Y dije, bueno, no es nunca estoy solo, pero junto con mi esposa nosotros vimos este show llamado El amor es ciego. ¿Han visto este programa? El amor es ciego, tenemos fans acá. Y esta es la realidad. El amor es ciego. Es una situación muy interesante. Lo llaman experimento social y si no saben nada acerca del amor es ciego, el amor es ciego toma estas personas que no se han casado, que buscan estar casadas y no se han dado cuenta porque están preocupados como la cultura en la sociedad, todo es acerca de imágenes y es lo que tienen una y otra vez. Lo que hace es que se enlistan para un experimento para poder cumplir con su otra parte. La esperanza de poder caminar en este experimento es poder caminar con una esposa y no poder caminar con una novia o un novio y poder caminar con un esposo como nosotros lo hacemos. Bueno, nosotros tenemos una persona en un salón
y pondremos una paila con ellos para donde puedan verse y simplemente podrán hablarse entre ellos. De hecho, saldrán con muchas personas, compartirán palabras a lo que se refieren, las cosas que les gustan, sus esperanzas, sus sueños, y veremos que después, a lo largo de esas conversaciones, llegaremos a un lugar que uno encontrará una pareja por medio de una pared. Y la meta es cuando uno encuentra y uno va a poder tener este gran momento. Entonces, ¿cuál es el gran momento? Les diré en un segundo. Este es el idioma que sucede y los lidera a ese espacio. Uno comienza a ver este experimento y darse cuenta que uno solamente tiene que aprender a seguir su corazón. Solo tengo que aprender a hacer lo que es mejor para mí. Solo necesito ir con mi corazón. Donde al final del día, con todas las opciones que están presentes sin verlos, de hecho, físicamente solo necesito ser verdadero a mí mismo. ¿Y saben lo que sigue su corazón en este programa? Te invita a poder proponerle a otra persona en la que tú nunca has visto o de hecho físicamente conoces por medio de una pared. Buen experimento, buena idea. La persona le dice que sí, esto es lo que sucede. De repente uno conoce a esta persona y saben lo que sucede cuando conocen a esta persona es que el amor no es ciego. El amor no es ciego, ¿por qué? Porque todas esas cosas de uno está frustrado acerca del mundo y la sociedad y cómo funcionan. Son esos deseos y lo que uno tiene y lo que no tiene cuando de repente todas esas cosas vienen presentándose y cuando uno ve a esa persona y uno se da cuenta que son más cortos de lo que pensaban o más altos de lo que pensaba, incluso algo acerca de ellos que no cumple con su personalidad de lo que ofrece. Uno intenta tener la voz con la persona y ahora que está todo alejado es diferente porque tenemos todo este orden de deseos que están completamente diferentes. ¿Y por qué? Porque por semanas hemos hablado de sus sensaciones, hemos hablado de sus emociones, hemos hablado acerca de todos sus sueños y sus metas y ahora uno está confrontando una persona que uno lo acaba de recibir por medio de una pared. Y si se conocen, y esto es lo que perfectamente está en control en una pareja, uno los envía en una noche de luna de miel para descifrar si realmente el amor realmente es ciego. ¿Y saben por qué no es ciego? Porque las personas continúan viviendo con un modelo de siglo sigue con tus corazón nada. Solo tengo que ser verdadero y por ende tengo que descifrar lo que dice mi corazón y continuar con eso. Y en esta última semana, y nadie se casó al final. Nadie en esa temporada se casó. Porque nadie se casó. Y esto es lo que quiero sugerirles hoy. ¿Qué pasaría si sus deseos más grandes no son más que eso? ¿Qué pasaría si tus máximos deseos están presentes? Y esto es lo verdadero de tú y yo, que nosotros asumimos y entendamos son ideas acerca de la realidad y uno asume que la forma en camino a florecer la vida es simplemente seguir nuestro corazón, que es un malentendido en la cultura de poder tener un deseo auténtico. Cualquier impulso que nosotros tenemos, cualquier cosa que nuestro corazón está presente, los deseos, nosotros decimos que debemos continuar y aún así todo se nos olvida. Las palabras de Jeremías, en Jeremías 17 nos dice que el corazón es la búsqueda que puede entenderlo. Hay algo malo en nuestro corazón, entonces ¿cuál es el punto en hablar acerca del amor vacío? Y me encanta que preguntes porque la búsqueda del demonio no son vidas aleatorias, sino que son calculadas, son estratégicas. El demonio es un manipulador que lucha por sus vidas y sus tentaciones para poder alimentar o jugar a lo que tiene nuestro corazón. Todas esas superficies que uno tiene de poder ser feliz, de poder ser amado, de poder ser aceptado, de cualquier cosa que uno siente, uno puede sentirse con un valor a nuestro corazón. En otras palabras, lo que nuestros escritores del Viejo Testamento nos dicen para poder describir esta interpersona que nosotros tenemos en nuestro corazón, el autor lo llama la carne. Y dirán, bueno, por un momento, Pastor Jack, acabamos de ver nuestra escritura, no es en contra de las peleas. Sí, sí, es correcto. Tenemos que entender que así como en inglés, las palabras en griego también llevan más que un solo sentido. Y en este particular caso, esta palabra carne viene de la palabra sarx o sarcas.
lo cual tiene tres diferentes tipos distintos que nosotros nos damos cuenta a lo largo de la escritura. El primer sentido puede ser tu cuerpo físico, que de hecho es tu carne. Y pueden decir en plural muchos cuerpos adentro del salón. Hay mucha carne en el salón. Es la humanidad, es las personas que están en el salón. La segunda definición también significa que es tu etnicidad o tu identidad nacional. Es muy similar a, bueno, tú eres del oeste, que es la mejor costa, del sur de California o del norte de California. Cualquiera que sea tu identidad nacional, asegúrense de que puede ser su carne, pero también en esta descripción que Pablo nos da, nosotros entendemos que la carne se refiere a lo que los escolásticos recomiendan, son nuestra naturaleza completa. Nuestra naturaleza absoluta y completa es lo que Pablo describe en Efesios 2, como lo acabamos de leer. Son tus antojos, o nos trata de sus antojos de la carne, o lo que Pablo también nos dice en Romanos 7, es tu pasión sencilla, o Pedro nos dice es tu deseo corrupto, tus deseos corruptos, y es ahí lo que Pablo nos dice como la carne. Si definimos eso en el día, entendemos que realmente estamos como la carne, viéndolo como la naturaleza y en su ruptura y los deseos que resultan de ello. Son nuestras motivaciones por el placer y la gratificación, pero en el inicio de quién somos, tenemos esta gratificación personal, este deseo por el placer que nosotros lo vemos, tenemos que tenerlo. Y lo queremos ahora y no queremos salvar lo que no ponemos en crédito, lo buscaremos en el futuro que no, y prestaremos dinero que no tenemos para. Y la gratificación instantánea, o como dice Eugene Peterson, es la corrupción, los apetitos, desde el inicio, donde comenzaba en Génesis capítulo 3, cuando la humanidad eligió estar fuera de Dios y ser obediente a Él, tratando de tener las cosas de Dios sin Dios, pensando que conocían mejor, creando una catástrofe y creando esta desconexión y esta ruptura, esta naturaleza que nosotros tenemos dentro de este mundo. Hoy tenemos una condición humana que ese deseo existe en cada uno de nosotros. No es un tema espiritual y tampoco un tema religioso, es un tema humano. Es quién somos nosotros y todos lo sabemos y estamos conscientes de esa condición. Sabemos los motivos y los deseos, que podemos contener esas motivaciones y deseos. Sabemos que nosotros tenemos que quitar algunos de esos deseos. Si tienen los deseos de decir algo a alguien, uno tiene que editarlo rápidamente y filtrarlo. Sabemos los impulsos de esos instintos que pensamos que tenemos que tener por medio de nuestras experiencias. Sabemos que no todos los deseos son los mismos. No todos los deseos son creados de manera equitativa, o por lo menos no todos son beneficiosos. Y pensemos en eso por un momento. Hay deseos que lideran alegría y felicidad. Deseos que lideran lo que Dios describe como la vida y la vida a plenitud. Y aún así, hay deseos que están presentes, las decisiones que vienen con ellos, que lideran en direcciones contrarias. Lideran a la dama y también a deseos, lo que llaman pecado y muerte. Esta desobediencia al Señor, esta idea de muerte que no es puramente muerte física, lo cual todos somos susceptibles al final del día, pero de lo que Él habla es una muerte espiritual. Y no solamente una muerte espiritual, sino que cuando sabrán que no solamente es una muerte espiritual, pero también hay resultados tangibles de esa muerte debido a nuestras decisiones y también a nuestros deseos, donde muchas veces existe una muerte en las relaciones, muchas veces hay una muerte en el matrimonio y muchas veces hay una muerte de un trabajo. Muchas veces existe una muerte de ruptura familiar que ha estado presente y siempre fracturada en esa familia por los deseos y las decisiones que fueron no liberadas. ¿A qué me refiero? Es que existimos en esta lucha de deseos, que esto es verdadero de mí mismo. Tengo uno que está presente, que mientras yo quiero ser saludable, también quiero el lujo de poder comer lo que yo quiero. Tuve un ejemplo previo esta semana. Estaba en la oficina esta semana, yo y el pastor Troy estamos hablando en el pasillo y hablábamos, sabe, me encantaría poder mejorar nuestra vida, nuestras metas saludables. Queremos perder peso, saben a lo que me refiero, en que termine el año. Hablamos de poder regresar al ring y estábamos muy motivados, sintiéndonos muy bien hasta que nosotros más tarde, en esta tarde, adivinen qué, Jesse se presenta a la oficina después de haber visitado una nueva panadería en el pueblo y traen todo tipo de regalos y panes que desplazan en la
mesa de conferencias e invitan a quien sea que quieren para ir a agarrar. ¿Y saben quién fue primero a la mesa? El pastor Troy. Primero a la mesa después de nuestra conversión de ejercicio. Estoy ahí parado con las luchas en mi mente y él me queda viendo y me dice, ¿no te vas a comer alguno? No. Después de lo que hablamos, yo me voy a mantener. Voy a buscar una restricción y voy a ver esta persona. Y así fue. Voy a mi oficina y todos fueron. He walked, right? Because everybody knows, like, I'm not a big sweets guy. But something that caught my eye. It wasn't there was a muffin that had cinnamon gooey. So I cut that muffin just to see on the inside. As my intuition was proved right, there were apples in there. So I justified the apples, not because of the fat content or the sugar. I want to be fit, but I also want to eat whatever I want. Some of us in the room know that struggle. We want to be faithful to our spouse, but we also don't want any accountability. Some of us in the room, we want to honor the male and female. Y también tienen esas barreras de Dios, pero también queremos cambiarlas para nuestro propio placer. Muchos de nosotros vemos la tensión que existe en nuestra propia vida. Queremos ser más como Jesús y aún así al mismo tiempo no queremos rendirnos ante Jesús. Y hay ciertas cosas que nosotros quisiéramos ir presentando y no completamente queremos darlo al Señor. Queremos crecer y aprender de la forma de Jesús. Aún así no podemos dejar nuestro teléfono o apagar Netflix. Es esta lucha constante, esta tensión, esta lucha de los deseos que existen presentes y muchas veces no se ve no está presente. Cuando lo reconocemos, en momentos está, porque nuestra cultura ha ido cambiando. En la vida del enemigo son estratégicas y están presentes, pero al mismo tiempo están tan sutiles que no lo entendemos con el tiempo. Y ha habido un cambio cultural. Podemos apuntar a muchos caminos, tengo un contexto de psicología y muchas veces busco a los 4 padres de la psicología que responden a la pregunta y deben estar respondiendo a la pregunta por qué hacen lo que hacen. Y uno toma una persona como Sigmund Freud. Que Sigmund Freud sí, muchos buenos trabajos, hizo cosas maravillosas, pero muchos de los psicólogos hoy saben de lo que lo estudió. Muchas de esas teorías son falsas y equivocadas. Sí hizo cosas buenas, pero saben que es fascinante. Incluso en las cosas malas, nuestra cultura ha ido tomando y él lo ha recibido como verdadero. Una de esas cosas nos dice que los deseos que tenemos, la razón por la cual la humanidad está en una situación tan compleja, es por todos los deseos que tenemos reprimidos. Esos deseos que comienzan cuando tus padres están tratando de tener esas fronteras, cuando te enseñan a vivir en ciertas fortalezas y todas esas cosas que no pueden tener, son las cosas que son determinantes para nosotros. Y su respuesta es que no deberíamos vivir en esa depravidad, pero poder ser libres de explorar los deseos que tenemos. Y mientras pasa eso, lo que descubriremos que no es verdadero, sino lo que absolutamente ha sido abrazado por nuestra cultura, lo que ha sido abrazado por lo que queremos. Sigue tu corazón, sigue tu alma, sé tú, vive tu verdad, aunque no exista verdad para ello. Y definitivamente hay que ser verdadero. ¿Recuerdan esa frase? ¿Saben de dónde viene esa frase? ¿Alguien leyó Shakespeare cuando estaban en la secundaria? Sean verdaderos a morir. Siendo honestos, ¿saben qué personaje dijo eso en la obra? Su nombre es Pelonius. Si ven en Pelonius quién es, se darán cuenta, ¿saben quién es? Es el consejero. Dirán, bueno, es el consejero. Sí, es interesante cómo las palabras de un consejero han encontrado una forma de ingresar en nuestra cultura actual para hacernos creer que esta es la forma en cómo nosotros deberíamos vivir nuestra vida. Sean verdaderos a ustedes mismos y les quiero hacer la pregunta, ¿cuál ser? Dirán, bueno, dicen que tengo múltiples personalidades. Un momento, no, es a qué corazón sigues tú. ¿Sigues el corazón que es enojado o helado o el que es compaciente? ¿Siguen el corazón que bromea cuando tienen sus deseos o intercambiando sus cosas, si comieron ese día o no? ¿Alguien ha tenido enojo porque no ha comido, por ejemplo? La realidad es que constantemente estamos en cambio.
constantemente tenemos diferentes ideas. Y quiero sugerirles una vez más que nuestro deseo más amplio no todo el tiempo son los deseos más grandes. De hecho, en los tiempos de tentación, esos deseos que están en nuestra carne, sin importar que sea, o el deseo de poder hablar mal de ese compañero de trabajo que ya no tiene relación, o comprar algo que ya no necesita y probablemente ya no puede costear, o ver algo que explícitamente está presente y vivir y cubrir, o poder estar presente o tener relaciones afuera del matrimonio, o, o estar haciendo cosas equivocadas y erróneas. Esos deseos, les quiero decir, de hecho, no son sus deseos más profundos. Esos deseos apuntan a algo diferente, sus verdaderos deseos de su corazón. Need in the moment, they come from the core of your soul. That's why Jesus had a way of responding to people by just No vi and todas simple and las cosas he would say to people like, "Want?" Or "What do you want to do?" A few weeks ago, do you want to get well? About Jesus is he's willing to meet you right where you're at the levels of your heart, but he's not going to allow you to identify going below the surface, not staying at the surface level, self-indulgent, self-gratifying desires right now, but to get at the core of what really exists in the soul of humanity, to allow him access to that, but he's going to require your permission. To allow him access to that, but he's going to require your permission. Why do you do what you do? Would you give Jesus access to that thing that lies below the surface so that you can actually live from a different place? Instead of being captive by all these desires in the flesh. y la carne que nos lleva a diferentes maneras. Uno puede ir por encima de la superficie. Creo que nuestro deseo más amplio es, de hecho, ese deseo por Dios mismo, en quien realmente somos, es poder vivir en su amor, conocer su paz, experimentar su gracia y estar encima de esta alegría, caminar confiando con Jesús, poder honrar a Jesús con nuestra mente, nuestro cuerpo y alma, de vivir de una manera que es complaciente ante el Señor y vivir bajo el propósito que nos ha creado por. Eso es la raíz de cada una de las personas que se encuentran en esto solo. Cada una de las personas en el planeta. ¿Por qué? Porque está en su ADN. Uno ha sido creado en la imagen de Dios mismo. El punto que trato de llevarlos a casa hoy es esta idea de que solo sigues tu corazón, no haz lo que tú gustes, siempre y cuando nadie se dañe. Es un consejo terrible, es una forma terrible de poder ir y abordar la vida de esa manera. Ser verdadero a uno mismo te lidera a una dirección equivocada. ¿Por qué? Porque uno no sabe verdadero a uno mismo. Uno no sabe ser verdadero por ustedes mismos o necesitan algo más grande de ustedes, más amplio, proveer una manera en que pueden vivir a algo diferente. Gracias a Dios por el apóstol Pablo, su carta en, en Galápagos. Si quieren ir a Efesios, a un par de páginas a la izquierda encontrarán la carta de Galápagos. Esta carta que Pablo le escribió era una iglesia nueva, una iglesia muy diversa. Había mucha tensión sucediendo adentro de la iglesia y la tensión existía entre dos grupos de personas, los judíos y los gentiles. Todos se reúnen, centros unificados en quien es Dios, Jesús mismo. Y saben cómo caminar con Jesús por primera vez, están aprendiendo de doctrinas de Pablo, están aprendiendo de teología de parte de Pablo, están intentando aprender lo que significa vivir como nueva familia de Jesús, de seguidores de Jesús. Entonces Pablo quiere ayudarles a entender un par de cosas importantes y esto es lo que le dice Gálatas 5:1. Nos presenta un concepto muy interesante. Nos dice que es por la libertad por el cual Cristo nos ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de la ley. Presten atención. Marinen eso en su mente por un momento. ¿No? Dice que es por la libertad que Cristo nos ha liberado. Asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Como si existiera un tiempo en el que estaba este yugo de esclavitud que existía dentro de la humanidad de lo cual está hablando, que han sido entregados y liberados para eso. Han sido liberados a un lugar de libertad y Pablo nos dice, no quiero que vayas y regreses a eso. Es interesante que cuando tú y yo escuchamos la libertad, automáticamente es una palabra fantástica. La libertad para nosotros en nuestra cultura occidental se ve como el bien último, que las personas van a luchar por la libertad, las personas van a levantarse por la libertad y por muchas razones ponemos un valor alto en nuestro país por la libertad.
Sin embargo, quiero hacerles una consulta donde nosotros llegamos a nuestra definición de libertad. ¿Quién puede explicar lo que es la libertad? Nuestra cultura actual y nuestro ambiente en el cual vivimos nosotros no es solamente buscar una libertad colectiva, pero es acerca de buscar nuestra propia libertad. Y cuando nosotros hablamos de libertad personal, es esa libertad que existe a solo ser uno, a solo hacer lo que uno tiene que hacer, a simplemente ir con su corazón. Es la libertad de, ¿saben qué? Ser verdadero a ti mismo, lo que sea que sientas que es correcto, tú deberías ir y hacer eso. En otras palabras, tratar de llegar a una autonomía sin la autoridad. Es una autoridad por la autoridad. Como ven, todos estos movimientos se mueven en el bautizo. Siempre hablo de libertad. Aquí, recuerda que les dije que así sucedería. Pero nuestra definición cultural a la seguridad es la siguiente. Es que la libertad ¿a qué? ¿La libertad a qué? Quiero que piensen en esto, en la forma en cómo vivimos nuestra vida. Es la libertad a poder hacer lo que quiero, cuando quiero y como quiero, con quien quiero. Y nadie tiene el derecho de decirme ninguna cosa diferente. De hecho, esto es lo que también nosotros pensamos, que cualquier cosa que nos rete o nos reprima lo que yo quiero llegar a hacer, automáticamente se revisa y se ve como restringido o esclavizante. Y nosotros queremos la esclavitud y la restricción afuera de nosotros. Nosotros queremos la libertad sin ningún tipo de restricción. El resultado de la libertad sin restricción es el uno mismo, sin Dios ni la Escritura como el nuevo logo de la autoridad en nuestra vida y cultura. Que nosotros podemos volvernos, que nosotros podemos volvernos el último dicho, que podemos llamar todo. De hecho, nosotros mismos, nuestros propios deseos, lo reemplazan el alma, un alma, el alma por el cual tiene la intención para con nosotros y solamente se identifica por la cultura que tiene la sabiduría simplemente ir con lo que desees. Haz lo que tengas que hacer. La libertad de nuestro mundo, por lo menos en el condado de Los Ángeles, el permiso de hacer lo que tú gustes, pero hacerlo de una manera que quieras. Lo interesante de todo esto es que para Jesús y Pablo y los otros autores de la Escritura y la definición de la libertad es radicalmente diferente, y eso con diferente a la cultura moderna, ese entendimiento de verdad. De hecho, a lo largo del Nuevo Testamento vemos la libertad no solo como libertad, pero también la libertad como poder encontrar la libertad en esas cosas que nosotros estamos buscando. Somos libres de los pesos, somos libres de todas esas cosas que nos alejan del Señor. Somos libres de esas cosas para que nosotros podamos vivir hacia las mejores intenciones de Dios. Que esa libertad en el Nuevo Testamento es el poder de querer y hacer lo que está bien, de poder ingresar y vivir en la vida buena o la abundancia de la vida, así como Jesús lo ha prometido. Y como dice Timothy Keller, la libertad no es lo que la cultura nos dice. La verdadera libertad viene desde una pérdida estratégica de ciertas pérdidas con el propósito de ganar otras. No es la ausencia, pero es poder elegir la fortaleza y la libertad, que es un abordaje diferente y un entendimiento diferente, porque como es un diferente abordaje y entendimiento, porque contrario a la opinión popular, darle ingreso a todos los deseos de la carne, escúcheme puramente, no te lidera la libertad de la vida que nosotros asumimos que lo logrará. Darle todos esos deseos y todas esas metas y las cosas que nosotros sentimos que necesitamos aquí y ahora, en la mayoría del tiempo solamente nos lidera a esclavitud. Estamos siendo esclavos a nuestro dinero, esclavos a ciertas relaciones, estamos siendo esclavos a nuestros hijos, a nuestras dinámicas familiares, a nuestro ritmo de vida, a una vida de ocupación que nunca se detiene para poder experimentar las prácticas espirituales del descanso. El tiempo simplemente se escapa de nuestras manos y no sabemos hacia dónde va. Nos volvemos abrumados con todas estas cosas y cuando malinterpretamos, ignoramos lo que la libertad realmente es, esa libertad que Dios ofrece, es fácil poder volverse, entender que hay cosas que nosotros no entendemos. Somos esclavos, como dice la Escritura, a nuestra propia carne. Y la pregunta es si nosotros lo reconocemos, si lo vemos. Podemos entender dónde y hacia dónde viene esto. La cultura ha definido el sentido de cualquier autoridad externa que limite o restringe nuestros deseos. Lo que se vuelve un problema con la autoridad
lo empujamos de regreso, no nos gusta la autoridad, no queremos liderazgo en nuestra vida. Y esto es lo que quiero decir, es que si hay una autoridad tóxica en él, el abuso de la autoridad, de hecho, es algo real que nosotros tenemos que reconocer, estar en contra y resaltar. Sin embargo, quiero que entendamos que la autoridad también es increíblemente importante. La autoridad es increíblemente buena, especialmente cuando hablamos de la autoridad de Jesús. Entendamos, en poner a Jesús como el Señor de nuestras vidas, decir que yo elijo seguirte, significa que nosotros nos presentamos ante su autoridad y que le permitimos a Él enseñarnos, que nos guíe y que nos pueda liderar. Desafortunadamente, esto nos da una mentira en la que uno puede simplemente creer en Jesús y Jesús suficiente. Pero les digo, muchas veces lo que nosotros hacemos es que solamente creemos en Jesús, pero no tenemos camino en su vida. Y poder creer sin comprar realmente no te lidera una vida de libertad, solamente te lidera una vida de esclavitud. Tú llevas los nombres de Jesús, pero sigues viviendo en todos los días con los mismos patrones destructivos y comportamientos, cuando Dios quiere proveer una diferente manera. Pablo continúa, nos dice en versículo 13, tú, hermano y hermano mío, tú tuviste el llamado a ser libre. Déjenme decirlo, fueron llamados a no vivir en esa libertad, fueron llamados a ser libre de pecado. Pero saben, ese es el tema de su libertad. No usen para poder motivarse por la carne, sino sirvan, humildemente con amor, porque toda la ley está llena en llevar este mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es fascinante, Pablo. Pablo nos dice, solamente porque ya no eres parte, le habla a la iglesia, solo porque ya no eres bajo lo que llamamos este Viejo Testamento, esta ley. Nos dice, no usen su nueva libertad en Jesús, simplemente entren a sus deseos, de poder hacer lo que ustedes gusten, de decir, bueno, amo a Jesús. ¿Alguna vez han conocido a una persona que le dice, amo a Jesús, creo en Jesús? Sí, le doy mi vida a Jesús, significa que probablemente tienen oración con Él, pero también uno realmente no los ve viviendo como Jesús. Uno ve las características de Jesús. Uno no ve la evidencia de Jesús en su vida, o la Escritura continúa llamando, diciendo la fruta del Espíritu de Dios trabajando en su vida. Tenemos que entender que hay una gran diferencia. Aquí Pablo nos dice, no solamente tomen su libertad, es estar removiendo nuestros pecados, tendré una vida eterna. No solamente tomen ventaja de eso, como quieran vivir la vida, como ustedes deseen hacerlo, y con quién quieran hacerlo. En llevar la carne, tenemos que aprender a amar a nuestro vecino. Es un contraste extraño, de hecho, porque en nuestra cultura muchas veces confundimos esta idea del amor, desafortunadamente, con lujuria. Malinterpretamos lo que es el amor, confundimos el amor con esos deseos, pero lo que Pablo nos describe aquí, en vez de entender nuestra carne, comprendemos amar a Jesús, lo que él define como el ágape, que es el amor que se desea y no se toma, pero se da. Es una intención del corazón para promover el bien y el mal. Es poder traer la belleza del alma para otros. En otras palabras, esta idea de amor no es algo de lo que vemos en nuestra cultura, no es una emoción. Es de hecho una elección. Es una decisión de amar, como Jesús amó. Pablo está presente y en contra del pequeño Dios pequeño que existe en nuestra propia vida, que nuestra carne muchas veces nos ayuda a entender es antiamor. ¿Por qué? Porque es tan libre de culpa. Simplemente quiere sentirse bien. La gratificación instantánea en el momento. Pablo nos dice que el resultado es que uno comienza a luchar. Hay que tener cuidado. Nos invita a un diferente abordaje, como nosotros tomamos un diferente abordaje en nuestra vida. Y eso es lo que nos dice Pablo, y seamos claros con esto. Por eso les digo, caminen por el Espíritu y serán gratificados por la carne. Porque los deseos de la carne es contrario al Espíritu y el Espíritu es contrario a la carne. Y están en conflicto con ellos mismos y uno no tendrá que hacer cualquier cosa que uno guste. Pero si uno es liderado por el Espíritu, uno no está debajo de la ley. Ahora quiero que entiendan lo que dice acá. Nos dice que quiero que entendamos que reconocemos y también una guerra invisible en la parte más profunda de nuestro ser, nivel profundo de nuestra alma, en el campo de batallas de los deseos. Notemos que Pablo no describe uno
pero dos categorías de deseos. Lo llama la carne y el espíritu. La carne, como he dicho antes, siendo esos deseos, esos apetitos por gratificaciones que muchas veces pueden sentirse tan naturales al mismo tiempo, tenemos la conciencia de saber que van en contra de Dios. Pero al mismo tiempo, esa parte que le dice que estamos diciendo sí a Jesús y seguimos a Jesús, han sido llenos con su espíritu. Ya he sido hecho para ustedes y no pueden hacer esto al inicio. Y nos dice porque ustedes se han sentido con el poder de Dios y el Espíritu Santo, uno comienza a caminar en el Espíritu. ¿A qué se refiere el Espíritu? Hemos descrito el Espíritu como la presencia empoderada de Jesús. La presencia y la transformación, el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros para los que han dicho sí a Jesús. Y las buenas nuevas acerca de este Espíritu Santo es este deseo por amor y bondad. Es nuestra meta arraigada de la profundidad de nuestra mente, es el empoderamiento de la presencia profunda en nuestra mente, liderándonos a niveles altos de amor, de servicio, de liderarnos en formas que de hecho glorifiquen y honren a Dios. Pablo nos dice que tenemos que entender que la carne está en espíritu, no se lleva muy bien, y tampoco se lleva muy bien, están en guerra, están luchando. Muchas veces, ¿en qué forma vamos? Y que de hecho tiene control. Nos dice que hay un conflicto de atención que existe a diario en estas cosas. Nos dice, quiero que sepan lo siguiente, que ustedes le dicen sí a Jesús y ustedes han sido llenos con el Espíritu Santo en el versículo 17, no deben hacer que exista y lo que quieran. Y en otras palabras, Jesús está presente en lo que nuestra cultura y nuestra sociedad nos dice, que nos traerá esa libertad en hacer lo que guste, cuando quieran, y solo sigan su corazón y vayan sean verdaderos a ustedes mismos. Pablo nos apunta a una forma de Jesús como una diferente manera. Nos hace una conciencia de que uno tiene que ser cuidadoso porque uno le dice sí a Jesús, pero aún así no estar caminando en el Espíritu. Los invito a caminar en el Espíritu. Uno tiene una elección en esto. Camina en el Espíritu y no gratificar los deseos de la carne. Y Pablo nos dice, bueno, ¿necesitas ejemplos? Hablaríamos de la diferencia entre ambas cosas. Diremos, sí, claro, Pablo, tú ya nos tienes ya aquí todo incómodo, pensando en nuestra vida y en crisis existencial. Nos hubiera encantado ver el amor es ciego, pero no fue así. Nos dice que quiere que entendamos esto, que tengamos elección para todo esto, que nosotros de hecho tenemos que preguntarnos por qué haces lo que haces y al final del día de que tienes control, porque los hechos de la carne, sí sabremos que son obvias. Es una inmoralidad sexual, una impuridad y también una idolatría, odio, discordia, celos, ira, ambiciones, envidia, discordia, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y decimos, Pablo, detente, esto se escucha muy loco y nos sentimos mejor con nosotros mismos automáticamente. Bueno, porque yo no sé ese tipo de cosas, entonces estamos bien. Bueno, Pastor Jack, dinos que estamos bien, dime que estamos bien, dinos que estaremos bien. Pablo le dice, sí, claro, es una lista loca, pero ¿saben qué? Esto es solamente una pequeña vista de cuando la carne toma control. Y lo que nos gusta es que cuando Pablo nos dice las cosas que podemos observar con nuestros propios ojos, con cosas que fácilmente no podemos identificar. Lo que nos dice acá es que nosotros podemos ver cuando alguien está borracho, podemos ver cuando alguien está luchando con ellos, podemos ver cuando alguien tiene un poco de ira, podemos identificar cómo está haciendo la división. Es fácil juzgar a las personas por la forma en cómo se ven y los vemos y pensamos que podemos entender algo, pero no muchas veces podemos ver es el orgullo y los celos y el ego y las ambiciones falsas y la lujuria de la mente. No la vemos porque pensamos que podemos conciliar eso y podemos llamar a ver las demás cosas y estamos bien. No estoy tan mal, dirán algunos. Pablo nos dice que no, no como eso funciona. Nos dice que siempre y cuando uno esté presente de sus deseos, uno está atado a esos deseos sin importar cuáles sean. No importa si que queremos reconocerlos o muchas veces no se ven, están detrás de cámaras. La realidad es que Pedro nos dice que ya lo que ustedes hayan amaestrado lo ha esclavizado. Que uno ingresa los deseos y lo que uno quisiera y no piensa lo que necesita en ese momento, pues esas cosas fácilmente los esclavizan. Sin embargo, la buena noticia es que cuando uno llega a Jesús y uno le dice sí a Él, te llena con este Espíritu Santo, te restaura tu alma y te restaura tu escritura a nivel de la orientación de tu vida y tus deseos comienzan a cambiar. Ya uno más, ya no le da fardo en la carne y uno puede elegir
estar presente en el Espíritu y dar los siguientes pasos con el Espíritu. Y lo que sucede es que el Espíritu toma control. El Espíritu reside en ustedes y sabrán que están en el Espíritu porque podrán ver lo que la fruta del Espíritu es amor, paz, alegría, paciencia, bondad, fidelidad, gentileza, control. Y en contra de esas cosas no existe ley. Que si uno va a ser esclavo a algo, pues hay que ser esclavo al amor, a la alegría, a la paz, a la bondad. Uno quiere algo que de hecho pueda ser motivante para sus vidas, pero el Espíritu lo mueve, porque ese es un fruto de sus vidas. Nos dice en versículo 25, por favor, seamos parte de Él. Cuando decimos sí a Jesús, poder seguir con personas libres involucra caminar en el Espíritu. Pero quiero que entendamos claramente, el modelo de Jesús no es de ser verdadero Jesús y seguir tu corazón siempre y cuando me conozcas y sepas mi nombre. No, está bien. No, no, no. Jesús de hecho nos dice todo lo contrario. Jesús nos dice, mi invitación a que vengas a seguirme está abierta para todos, sin importar de dónde seas, de dónde has estado, de lo que has hecho. Pero el primer paso a poder seguir a Jesús es el siguiente. Niégate ti mismo, porque tienes que negar tu carne. Lucas captura las palabras a sus discípulos en el capítulo 9, donde dice, luego les dice Jesús, quien quiera ser mi discípulo debe negarse, tomar su cruz a diario. Y hay dos que lo siguen. Tomen su cruz a diario y síganme. Y es intenso esa parte, ¿no? Tomen su cruz a diario y síganme. No solamente digan una oración una vez y estamos bien. Ni vengan a la iglesia los domingos, ni tampoco te presenta a los grupos comunitarios y hables de cómo ha sido la semana de loca. Pero ¿sabes qué? Dios todavía es bueno y lo llegaste acá. Todo es parte de esto. Todos los días se acerca de un pie enfrente del otro. Que con esta lucha está presentándose, la lucha va a ir presentándose, pero acérquense a Dios porque tienen victoria y autoridad por encima de las cosas en su vida que te están alejando del Señor para poder estar con Él y sea mejor para su vida. Me encanta eso que Jesús nos dice que el inicio de la vida en mí es la muerte, que nosotros nos desprendamos de la carne y elijamos tener algo mejor que seguir a Jesús, que somos liderados por su Espíritu y amo que el bautizo es perfectamente simbólico de esa libertad que tenemos para con Jesús, que hoy vieron una línea de personas por el hecho de que se dieron cuenta que puede ser que una vez se sintieron perdidos y una vez sabían que estaban siendo aferrados en su pecado. Por lo menos una vez sintieron que ni siquiera sabía por qué hago lo que hago, pero algo tiene que cambiar. Y escucharon del amor de Jesús. Y cuando escucharon del amor de Jesús, dijeron, ¿saben qué? Voy a darle esta oportunidad a Jesús. Puede ser que no conozca todo, no entienda todo, pero quiero darle esta oportunidad a Jesús. Y cuando abren su vida, Jesús comienza a cambiar su vida. Mientras hoy no es simbólico y finalmente lo hemos hecho, finalmente sabemos todo, hoy es simbólico por el hecho de que han dicho que sí a Jesús y eligen caminar con el Espíritu, eligen seguir sus caminos, que nosotros vayamos en las aguas en el nombre de Jesús, en nuestra vida antigua que se fue y nuestra vida nueva ha venido y hemos alzado y hemos celebrado el hecho que hoy es el inicio de esta aventura por siempre, que todos los días tomo mi cruz y sigo a Jesús y busco su mejor forma. Le digo a Dios lo que era y recibo lo nuevo que tiene Jesús para nosotros, la transformación, la vida a plenitud que viene en morir por dentro. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, pero Cristo ya vive en mí y la vida que vive en mí, en mi carne, es que yo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me ama a mí y se entregó por mí. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente, como vivimos en el Espíritu, mantengámonos firmes con el Espíritu. Esta idea de aprendizaje, de caminar en una relación con Jesús, cuando Pablo nos dice caminen con esta palabra de caminar que usa muy frecuentemente, es en el sentido del presente. Caminen con el tema. No es simplemente de un día para otro, es un tema eterno de poder ser liderado por el Espíritu como nosotros somos liderados por el Espíritu. Y hoy quiero darle tres cosas que quiero que piensen. Cuando hablamos de la batalla en contra de la carne, hemos dicho en esta serie que las prácticas espirituales es una adoración. ¿Qué herramientas tenemos nosotros para poder dar siguientes pasos y ganar esa pelea
entre la carne y el espíritu. Quiero darle tres cosas a considerar hoy. Primero, es la escritura. Uno tiene la escritura, tenemos acceso a la palabra de Dios y por ende mi reto para nosotros como iglesia y como familia, ¿qué pasaría si nosotros nos prometemos con las palabras mismas de Jesús? Es una forma en la cual vamos luchando con la carne, de poder ver lo que nos dice Dios, de cómo Él nos ve, de cómo podemos vivir en sus caminos. Tenemos que comenzar a conocer sus palabras y cómo conocemos, permitiéndole a entender, estar profundo en su corazón. Se llama memorización. Y quiero invitarlos hoy a que consideren cómo se vio esta semana en memorizar la palabra del 13 al 14, Galatas 13 al 15, la libertad que tenemos al llamar. Y no solamente usar su libertad lo que sienten que deben usarlo, pero en todo lo contrario, de tener la victoria y la autoridad por toda la carne y poder caminar por el Espíritu. ¿Qué tal si elegimos comprometer en las palabras de Dios una palabra que está siendo presente? Una palabra que es justa, que es para poder revisar y poder entrenar de forma justa y correcta. Lo segundo que les pediría que consideren esta semana como práctica espiritual es la confesión. La confesión. Ahora, admitir, con, ha habido cierto abuso de esta idea de confesión a lo largo de diferentes tipos de denominaciones de la iglesia, pero creo que muchas veces cuando nos entendemos estos abusos se nos olvida la belleza que viene en él. Nos olvida la belleza de poder venir ante Dios y poder hablar con Él primero y antes que nada acerca de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y la razón por la cual la confesión es cuán importante, no podemos centrarnos en solamente todo el bagaje que viene con Él, es simplemente porque no hay ninguna sanación en esconder. Dios no puede sanar lo que no está dispuesto a revelar. La confesión es una puerta abierta, es el conocimiento de nuestro pecado y ruptura a Jesús mismo. Pero aún así, al mismo tiempo, la buena nueva es que no estamos por nosotros mismos. Tenemos una familia en este salón, una familia de Dios en nuestro grupo comunitario, hermanos y hermanas con los que hacemos vida juntos, que tienen la práctica espiritual que incluyen confesarles eso en nuestra propia vida, porque sabemos que orarán con nosotros y para nosotros. No se abrumarán por las noticias, sino que vendrán a nuestro lado y caminarán con nosotros mientras seguimos caminando con el Espíritu Santo. Finalmente, el ayuno, el ayuno. Tenemos la escritura, tenemos la confesión y tenemos el ayuno. La idea del ayuno es la realidad sencilla de que voy a estar en mi carne mientras me alimento mi alma. Voy a tener el luto y esto se escucha una locura. Es la idea de morir por lo largo de la historia. Cuando las prácticas principales era hacer lo mismo, era el ayuno, de poder salir sin algo, de poder salir sin comida, de poder sin un alimento, o poder ir. Los retos de esta semana, salgan sin sus redes sociales, por ejemplo. Vayan sin ver a su canal de noticias favorito, por ejemplo. Vayan en lo que ustedes consideren que ha sido la forma en cómo estarán presentes en su vida. Y con lo que comenzaba siendo una música de ahora ocuparé ese trago todos los días y dirán, bueno, ahora no puedo esperar hasta las 6 de la tarde porque a las 6 de la tarde estaré en casa y tengo el trago en mis manos. ¿Qué tal si eso se está volviendo algo que está alejando y usted está esclavizando en vez de poder darte esa libertad que conoces que deseas profundamente? ¿Qué pasaría si te rindes ante Dios? ¿Qué pasaría si dirás, no, no le diré no a ese trago esa semana y todo lo contrario, en vez de yo estar en ese momento, pasaré tiempo hablando con Dios en ese momento? Es ir y entender, pasar tiempo con Jesús, de poder llenar y estar presente, que solamente Él nos puede dar. No sé dónde estás en esta aventura, la fe que te trajo a la iglesia hoy, pero Dios te invita a hacer eso. Y poder celebrar y entender, donde sea que estés en la aventura, es que estés dispuesto a tomar un siguiente paso en reconocer la guerra y reconocer las batallas, pero no estarás abrumado por el hecho de que tú sabrás que por medio de Jesús la victoria es una y te está invitando por su poder y espíritu a vivir con Él. Así que Padre, puedo orar con tu pueblo y entiendo lo que hacen en el salón. Te agradezco por lo que estemos listos por celebrar y dar esos siguientes pasos. Te pido mientras preparamos en cantar esta respuesta y poder celebrar y dar esos pasos, de que puedas darnos esta atención en quién es uno y la invitación
Dios nos puede dar la motivación, la claridad y la fortaleza a dar siguientes pasos hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén.